justa, diría yo también. Sí, bueno, justa, injusta, eso ya es para difícil de juzgar. Lo que está claro es que el incidente con Liam me ha costado otros 10 puntos hoy. La posibilidad de conseguir un top 5 para el equipo. Ya es la cuarta, quinta vez que nos pasa esta temporada que vamos en posiciones de conseguir muchos puntos y algo acaba pasando, así que os podéis imaginar mi frustración. Por otra parte, hay pilotos con los que puedes hacer un paralelo en una curva que incita a hacer un paralelo, como es la curva 1 de Zandvoort. Un movimiento de carrera que lo llevo haciendo 4 o 5 años con pilotos como Checo, Fernando, Gasly, Verstappen, Leclerc, Piastri. He tenido este paralelo, ¿no?, en la curva 1, que es una curva muy bonita que te incita a correr dos coches en paralelo, y por alguna razón que todavía no entiendo hemos llegado a tener contacto con Liam. Creo que no es la primera vez que le pasa a un piloto de la categoría que acaba en contacto con Liam, pero es lo que hay. Luego de ahí a una penalización que creo que es incomprensible y algo que todavía me tienen que explicar, porque yo estoy muy confundido. Porque entiendo que viste el replay, pero no pudiste ir a comisarios todavía. Sí, lo he visto. He visto lo que tenía que ver para ahora ir a comisarios y que alguien me lo explique, porque es que no... Es que es algo que no solo me incumbe a mí hoy, sino algo que me preocupa por el deporte, por el motorsport, que ahora el que va por fuera y es un pasajero de lo que decide hacer el de dentro en cuanto a dejarte sin espacio y encima tocarte, que luego el de fuera reciba una penalización de 10 segundos. O sea, no puedes decir incidente de carrera, perfecto, bueno, no te quieres meter en líos si eres comisario y decir, venga, pues incidente de carrera, perfecto. Pero de ahí a decidir darle 10 segundos de penalización al piloto que va por fuera me parece algo inaudito y algo que no tiene ningún tipo de sentido, así que no sé, alguien me lo tiene que explicar. Además, no sé si viste el accidente de Antonelli, pero que eran 10 segundos Antonelli comparado con el tuyo, con Leclerc, que es muy diferente el accidente. Bueno, el de Antonelli no lo he visto, solo he visto el mío y he visto encima el vídeo y es ridículo. Carlos, muy enfadado no solamente con el incidente, con Lawson, sino a posteriori con esa decisión de comisarios deportivos por los 10 segundos de penalización. Sí, el problema es que son las dos cosas, ¿no? Primero el incidente, como te puedes imaginar, súper frustrado de perder otros 10 puntos hoy. Historia de mi temporada, algo que sí me está empezando a dar mucha rabia, porque otro fin de semana que voy rápido, otro fin de semana, por ejemplo, que iba delante de Alex una vez más, y ves a Alex terminar quinto y yo terminar fuera de los puntos cuando estaba yo por delante. Pero es curioso, ¿no?, que esta temporada, por alguna razón que no entiendo, siempre acaban pasando este tipo de cosas. Es algo que tendré que mirar con más atención, pero sí, igual escoger mejor las batallas. Está claro que Lawson no es alguien con el que puedas ni siquiera intentar un paralelo. Sinceramente no le estaba intentando ni adelantar, estaba sacándole, digamos, obligándole a cerrarme para que llegase un poco con las ruedas sucias a la curva 2, curva 3, y de ahí tener una oportunidad a la siguiente vuelta, y aún así ha decidido que era mejor abrir el volante y chocar antes que aguantar un paralelo. Pese a esto, ¿te vas con cosas positivas de la clasificación, de los entrenamientos, de la velocidad del coche aquí, demostrada en un circuito que en principio nos caía muy bien? Sí, ha sido un fin de semana positivo en ese sentido. En carrera me he sentido cómodo, iba rápido. De hecho, iba metiendo presión a Liam, que llevaba un coche que ha hecho podium hoy, así que iba cómodo. Lo que Alpine hizo en Zandvoort fue una de las órdenes de equipo más polémicas del año, pero no por lo que todos creen. Porque en realidad, Gasly no bloqueó a Colapinto por capricho ni desobediencia, todo estaba pactado desde antes de la carrera. Y lo increíble es que esa estrategia terminó perjudicando justo al piloto que podía darle al equipo su primer punto en meses. ¿Casualidad o algo mucho más grande detrás de Alpine? Pues todo quedó expuesto después de la carrera. Colapinto había parado en boxes a falta de 7 vueltas, le pusieron neumáticos blandos y venía volando. Gasly, en cambio, estaba totalmente atado con gomas duras que ya tenían 46 giros encima. Franco lo alcanzó enseguida y fue a superarlo, pero para sorpresa de todo su compañero no lo dejó pasar, a pesar de tener la orden del equipo. Recién en la penúltima vuelta Gasly cedió su lugar en la curva Tarzán,
el punto del circuito que Alpine había designado como zona segura para ejecutar el sobrepaso. Pero para ese entonces Franco ya estaba demasiado lejos de Esteban Ocon, el rival al que debía alcanzar para sumar un punto histórico. El enojo del argentino fue evidente. En la rueda de prensa, sin filtro, dejó claro que el equipo había fallado. Era un punto fácil, no había que esforzarse mucho. No nos ayudamos como compañeros y no hicimos las cosas bien, sentenció. Y sus palabras dejaron en claro que Alpine no solo perdió un resultado, también puso en juego la confianza de su propio piloto más prometedor. Detrás de todo esto hay un detalle que pone nervioso a Gasly. Por segundo fin de semana consecutivo, Colapinto lo superó en pista. El francés tiene 168 grandes premios, un triunfo y 5 podios en su carrera, mientras que el argentino apenas suma 18 carreras en Fórmula 1. Sin embargo, la tendencia es clara. Franco se siente cada vez más cómodo con el Alpine A525 y ya lo está incomodando dentro de su propio box. En apenas un año en la categoría, Colapinto se consolidó como un piloto resiliente y maduro, capaz de sobreponerse a fallas mecánicas y estrategias erráticas de su equipo. Y aunque todavía no logró ese ansiado primer punto con Alpine, su crecimiento es evidente. La presión ahora está del lado de Gasly, que sabe que dentro de su misma casa tiene un competidor feroz que no piensa regalarle nada. Lo que viene es todavía más emocionante. El próximo fin de semana será el Gran Premio de Italia en Monza, el mismo circuito donde Franco debutó en Fórmula 1 con Williams en 2024. Esta vez volverá con Alpine, un auto limitado pero con la misión de volver a desafiar a sus compañeros y demostrar que está listo para ser protagonista. La gran incógnita es simple. ¿Será Monza el escenario donde Colapinto finalmente consiga su primer punto con Alpine y termine de confirmar que está para mucho más? Franco Colapinto recibió un consejo que podría cambiar su carrera para siempre. Y lo más sorprendente es que no vino de un piloto de Fórmula 1 ni de una leyenda del automovilismo, sino de un campeón del mundo, de fútbol. En medio del Gran Premio de Países Bajos, cuando Colapinto firmaba la mejor actuación de su vida en Alpine, apareció Paulo Dybala para darle su apoyo. Y ese encuentro inesperado dejó un mensaje que pocos vieron venir y que podría marcar un antes y un después en la trayectoria del argentino. Porque mientras Flavio Briatore tenía que retractarse de las críticas que le había hecho días antes, Dybala eligió pararse en el otro extremo, reconocer, respaldar y alentar públicamente a Colapinto en un momento clave. El cordobés, flamante campeón del mundo en Qatar 2022, viajó especialmente para verlo en Zandvoort, lo abrazó, le dejó un regalo y le dijo algo que, para Franco, puede pesar tanto como una victoria. Es un privilegio que nos represente, lo sigue mucha gente y eso se nota, declaró Dybala, dejando en claro que Colapinto ya es más que un piloto, es un símbolo para los argentinos. Y lo mejor fue el consejo que le dio. Dybala, con la experiencia de haber estado en las luces más brillantes y en las sombras más difíciles, le recordó algo vital, que en el deporte no siempre salen las cosas, que las derrotas también forman parte del camino, y que el único modo de llegar a lo más alto es trabajando sin parar. Un mensaje simple, pero demoledor viniendo de alguien que tocó el cielo en el Mundial. Para Colapinto, que viene de sufrir la frustración de perder puntos en Zandvoort por una orden de equipo, esas palabras llegaron en el momento exacto. Y lo cierto es que este encuentro podría haber marcado un quiebre emocional. Porque ahora Colapinto enfrenta un calendario mucho más favorable, con pistas que ya conoce de su etapa en Williams: Monza, Bakú, Singapur, México, Interlagos, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Ya no será un novato perdido en territorios desconocidos, ahora tendrá la chance de demostrar su verdadero nivel, y lo hará con la motivación de saber que hasta campeones del mundo lo respaldan. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿será este el punto de inflexión para que Franco Colapinto deje de ser la promesa y empiece a convertirse en realidad? Lo que pasó en Zandvoort con Dybala puede haber sido mucho más que una foto. Puede haber sido la chispa que encienda una etapa completamente nueva para el argentino en la Fórmula 1. Lo que pasó en Zandvoort fue un escándalo silencioso que podría romper a Alpine desde adentro. Porque mientras Franco Colapinto se dejó la vida en la pista y terminó demostrando que podía ser mejor que Pierre Gasly, el francés eligió el camino más frío y calculador, habló de su estrategia, felicitó a otro piloto, pero jamás nombró al argentino. Y ese detalle, que parece chiquito, en realidad esconde una verdad mucho más grande. Hay una grieta que Alpine no quiere mostrar o Gasly simplemente no soporta reconocer lo que pasó. Pero lo más importante es que Franco Colapinto hizo un carrerón. Terminó 11º, a un solo puesto de sumar puntos, demostrando que está listo para pelear en la Fórmula 1. Su ritmo fue más sólido que el de Gasly, lo superó en pista y aún así, Alpine le ordenó varias veces que lo dejara pasar. Fue un golpe durísimo,
porque el argentino estaba mostrando que podía estar por encima de su compañero, y sin embargo la estrategia del equipo pareció diseñada para frenar su impulso. Gasly, en cambio, eligió otro camino. En lugar de sumarse a la polémica, publicó en Instagram un balance frío. Contó que intentó una estrategia de una sola parada, con 49 vueltas en neumáticos duros, y que simplemente no funcionó. Admitió que se quedaron fuera de los puntos en las últimas vueltas, y casi como si nada hubiera pasado, felicitó a Isaac Hadjar por su primer podio. Pero lo que no dijo es quizás lo más fuerte. No mencionó a Colapinto, ni una palabra sobre su rendimiento, ni un gesto de reconocimiento hacia un compañero que claramente estuvo mejor que él durante todo el fin de semana. La tensión se sintió sobre todo en las últimas vueltas. Con el safety car provocado por el abandono de Lando Norris, Franco paró en boxes para poner neumáticos blandos y tenía todo para ir al ataque. Estaba pegado a Gasly, era evidente que tenía más ritmo, pero el francés tardó demasiado en recibir la orden de dejarlo pasar. Esa demora no fue un detalle menor. Significó que Colapinto perdiera tiempo valioso y terminara resignado en la puerta de los puntos, mientras los fanáticos argentinos se explotaban en las redes acusando al equipo de perjudicarlo. El contraste es brutal. Mientras Franco hablaba sin filtro sobre la estrategia fallida de Alpine, Gasly se refugiaba en un discurso medido, casi indiferente. Dos posturas completamente distintas dentro del mismo equipo, que reflejan no solo cómo ven la carrera, sino cómo entienden su lugar en Alpine. Y la gran pregunta es inevitable: ¿se viene una grieta dentro de la escudería francesa, o Gasly está jugando a la diplomacia para no quedar expuesto? Una cosa es segura: Colapinto dejó claro que no se calla cuando siente que lo perjudican, y Gasly, al elegir el silencio, abrió la puerta a nuevas interpretaciones. ¿Fue respeto, indiferencia o miedo a reconocer que el argentino estuvo mejor que él? Esa respuesta, por ahora, queda flotando en el aire. Franco, carrera en la que han pasado muchísimas cosas, se han abierto oportunidades y al final has estado al borde de entrar en los puntos, ¿no? Sí, una carrera larga, complicada, creo que aprovechamos bien las oportunidades, pero creo que nada, nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, creo, nada más. Sí, el resto fue una buena carrera. En ese instantes finales, ¿no? Cuando ibas prácticamente detrás de Ocon, has llegado a la posición de Gasly y has perdido mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado? Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y nada, siento que fue un poco, estuvimos mal en no haberlo sumado porque no había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante simple, creo. ¿Te quedas con cosas positivas pese a no llegar con ese punto? Fue un buen fin de semana, creo que estoy más consistente con el auto, estoy más un poco más cómodo y con eso sí estoy contento. Lo que pasó en Zandvoort con Franco Colapinto fue una traición en vivo y en directo. Alpine le pidió que se corriera, que dejara pasar a su compañero, como si fuera un piloto secundario sin derecho a luchar. Y lo más increíble es que no solo Colapinto no estaba haciendo nada mal, sino que estaba manejando la mejor carrera de su vida, con ritmo sólido y superando a Gasly en pista. Pero lo que vino después fue todavía más explosivo: la furiosa respuesta del argentino que dejó en shock a su propio equipo, y que podría marcar un antes y un después en su relación con Alpine. Pues, en la Fórmula 1, hay momentos que no solo ponen a prueba la velocidad de un piloto, sino también su carácter. Y lo que pasó en Zandvoort con Franco Colapinto fue exactamente eso: una batalla no solo contra sus rivales, sino contra las órdenes de su propio equipo. El argentino estaba teniendo una carrera fantástica, había vuelto del parón veraniego con hambre de gloria y hasta se dio el lujo de superar nada menos que a Pierre Gasly, su compañero de Alpine. Pero lo que parecía ser el inicio de una escapada inolvidable se transformó en una situación polémica que dejó a todos con la boca abierta. Franco venía fuerte, peleando rueda a rueda en un circuito estrecho y exigente como Zandvoort, donde los márgenes de error son mínimos y las diferencias se cuentan en décimas. El argentino estaba cerquísima de sus rivales, concentrado, con un ritmo sólido. Sin embargo, desde el muro de Alpine llegó una orden inesperada: que dejara pasar a Gasly. El argumento del equipo era simple, o al menos eso querían hacer parecer. El francés tenía neumáticos con mayor durabilidad y, en teoría, más potencial para atacar a los de adelante. Pero para Colapinto, que en ese momento estaba a menos de un segundo de su compañero, la orden sonó a injusticia. Ok, Franco. Nos gustaría cambiar los autos en la curva 1. La próxima vez, por favor, le dijo Stuart Barlow, su ingeniero de pista. La respuesta del argentino fue inmediata, llena de frustración y con una sinceridad brutal: está un segundo detrás. ¿Qué querés decir? Un segundo. Dios mío, chicos. Esa reacción dejó en claro lo que estaba pensando.
No entendía por qué tenía que ceder una posición que se había ganado en pista, luchando con el cuchillo entre los dientes. Y la realidad le dio la razón. Porque cuando finalmente dejó pasar a Gasly, el francés no pudo alejarse. De hecho, hasta la primera parada en boxes se mantuvieron prácticamente pegados, con diferencias mínimas que demostraban que el ritmo de Franco era más que suficiente para seguir adelante. La orden de equipo parecía más un capricho que una estrategia sólida, y en ese momento muchos comenzaron a preguntarse si Alpine estaba realmente confiando en el potencial del joven argentino. Sin embargo, la historia no terminó ahí, porque lo que empezó como una orden injusta se transformó en una especie de revancha silenciosa. En las vueltas finales, con Colapinto calzando neumáticos blandos nuevos y Gasly sufriendo con los duros desgastados, Alpine tuvo que devolver la moneda. Esta vez fue el francés quien recibió la orden de dejar pasar al auto número 43, que venía mucho más rápido y con hambre de terminar lo más arriba posible. Y así fue como Franco pudo cerrar la carrera en la 11ª posición, logrando su mejor resultado con el equipo hasta el momento. Al final, lo sucedido en Zandvoort dejó una sensación clara: Colapinto no está dispuesto a ser el segundo piloto de nadie. Tiene el talento, la garra y la personalidad para plantarse incluso frente a las órdenes de un equipo de Fórmula 1. Y lo más impresionante es que lo hace con resultados que hablan por sí solos. Porque más allá de la polémica, lo que quedó grabado en la mente de todos los fanáticos fue la actitud de un piloto que no se conforma, que pelea cada posición como si fuera la última y que dejó en claro que no vino a la Fórmula 1 para obedecer sin cuestionar. Franco Colapinto salió de Zandvoort con un mensaje contundente: él está listo para grandes cosas, y si Alpine realmente quiere aprovecharlo, tendrá que empezar a verlo como lo que es, un competidor de élite. Y si no lo hacen, tarde o temprano alguien más lo hará.